Con todo esto, creo que diría que hay que cambiar la forma de pensar la traducción, volviendo a lo que dije antes, que muchas veces pensamos en lo que se pierde en la traducción y estamos acostumbrados a pensar en una traducción como algo derivado o secundario, que es un subproducto o una imitación pobre del original. Pero hay que pensar en cuánto se gana. Um, y hay que confiar en los traductores como artistas literarios. Y hay que pensar en la traducción como un artefacto literario, quizás un híbrido, um, pero no que sea algo inferior. Hola, te doy la bienvenida a Hipergrafía, un espacio para conversar sobre el desembarco de la escritura en la vida de autoras y autores. Soy Patricio Contreras, el anfitrión de este podcast. En esta segunda entrega de Hipergrafía entrevisté a la traductora Megan McDowell, que vive en Chile. Gracias a ella, la obra de autores como Alejandro Zambra o Mariana Enríquez circula en inglés y recibe y acumula elogios. Lo de Megan no solo es un trabajo de traslado entre idiomas, lo suyo es una inmersión creativa, profunda e intensa, que se sumerge en la cultura, en el territorio, en los pensamientos e incluso en el tono de voz de quienes traduce. En esta entrevista nos adentramos en su espacio de trabajo e intentamos algo que ella no nos recomienda, meternos en su cabeza para saber qué piensa y cómo piensa cuando traduce. Una versión escrita, editada y resumida de esta entrevista aparece en un boletín que puedes recibir en tu correo. Para eso debes entrar a hipergrafia.substack.com y suscribirte. Lo repito, hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea S-V-S-T-A-C-K. La conversación con Megan se prolongó por más de una semana. Recuerden que estos intercambios los estamos haciendo a través de mensajes de voz de WhatsApp. Espero que lo disfrutes. Megan McDowell, muchas gracias por participar en esta edición de Hipergrafía en cuarentena. Quería comenzar preguntándote cómo has estado viviendo estas semanas de pandemia de COVID-19. ¿Para ti estar en casa es algo habitual? Hola, Pato. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación de participar. Y pido perdón, como siempre, por mi acento tan gringo. Ojalá que todos me puedan entender. Sí, para mí pasar tiempo en casa es muy habitual. Desde hace más de un año soy 100% independiente y trabajo en casa. La realidad es que la vida de una traductora trabajólica e introvertida se parece mucho a la cuarentena. La única diferencia en mi día a día es que no puedo salir, no puedo hacer vida social. Ahora no puedo ir al supermercado, cosas así, pero en realidad mi vida se ha cambiado poquito. El gran cambio es psicológico, ¿no? Que me preocupo de lo que va a pasar. Estoy preocupada por mi familia, que mis papás son viejos y viven en Estados Unidos. Por suerte viven en partes rurales, pero igual me preocupo. Y es raro pensar que no puedo volver a Estados Unidos en caso de que sea necesario. Yo empecé la cuarentena hace más de 2 semanas porque había ido a Lisboa. Hice un taller y una de mis alumnas tuvo el virus. Así que cuando volví a Chile me metí en casa y hice autocuarentena. En ese momento Chile solo tuvo apenas 22 casos, algo así. Y no quería ser yo la que introdujera el virus.
Y el día en que cumplí esa autocuarentena, Santiago instaló cuarentena total. Así que va a ser más tiempo en casa para mí. Pero estoy trabajando mucho. Estoy haciendo correcciones de varios libros, empezando otros. Tengo varios proyectos con que entretenerme. Tu español, Megan, es bastante claro y no creo que tengamos problemas para poder entenderte. Inicialmente esta entrevista sería presencial, íbamos a grabar en tu casa. Claramente eso ya no es posible hoy, por lo que te quería pedir si nos puedes contar, o más bien si nos puedes describir, cómo es tu espacio de trabajo, dónde escribes y lees, qué objetos te acompañan, cómo es el olor o los sonidos de ese lugar. Sí, bueno, a ver, vivo en un departamento bastante grande para una persona sola y vivo sola. Y trato de ocupar mucho del espacio, o sea, trato de aprovecharlo bien. Mi lugar favorito para trabajar es el patio, que tengo un patio bastante apacible. Vivo en el primer piso y el patio es grande, tiene una mesa grande donde me siento a trabajar y tiene un sofá donde me puedo echar a leer. Um, Tiene plantas, tiene una pintura, un graffiti, un mural en la pared. Entonces tiene mucho verde y mucho color. Um, pero obviamente no puedo siempre trabajar en el patio, entonces cuando hace demasiado calor, demasiado frío o cuando es de noche, tengo una oficina, pieza de visitas, donde me siento, tengo un escritorio chiquitito y una silla cómoda y me siento a trabajar ahí. Y también a veces me pongo en la cocina, tengo una barra y cuando ya no soporto estar sentada, me pongo de pie y trabajo en la barra. Y a ver, los objetos que me acompañan, se me ocurre más que nada, en vez de olores, son sabores los que me acompañan. Que en la mañana me levanto pensando en el café y el café me acompaña toda la mañana, a veces en la tarde. Y en la noche a veces me cuesta seguir trabajando, pero con una copa de vino o una cerveza puedo trabajar una hora, 2 horas más. Eso es si estoy trabajando en un borrador, que eso suele ser más, no sé, más automático y no necesito concentrarme tan profundamente. O sea, me puedo concentrar incluso con alcohol y con música, que a veces escucho música. Si estoy haciendo algo que requiere mucha concentración, escucho música clásica, mucho piano, artistas como Chili González, me gusta mucho, Bill Evans. Y en esa primera etapa, cuando estoy trabajando en el borrador, puedo escuchar música con letras. A ver. Ay, bueno, y también me acompaña siempre mi gata, que se llama Bubbles. Y ella, ahora que se está haciendo un poco más frío, se pone a mi regazo y ronronea y mordisquea, que está a veces bastante mal genia. Lentamente nos vamos acercando, introduciendo al tema central de esta entrevista, la traducción como escritura. Quería detenerme en una distinción que tú has planteado en algunas entrevistas, particularmente esta idea de que la traducción no solamente dialoga con la escritura, sino que también tiene un vínculo estrecho con la lectura. Y tú has acuñado un concepto de lectura creativa. Me gustaría que pudieras profundizar en esa distinción y además explicarnos
¿cuáles serían las particularidades que tiene la lectura de una traductora como tú? O dicho de otro modo, ¿cómo lee Megan McDowell? Sí, es que para mí la traducción es una extensión de la lectura. Es una forma muy comprometida de leer un texto. Am, También tiene algo en común con la crítica, porque tienes que tener una interpretación cabal y completo del libro y todos sus sentidos y sus ramificaciones. Y no solo tienes que entender, interpretar, tienes que recrearlo. Y en eso es una forma no sé, de tomar un poder sobre el texto. Es una forma de involucrarte íntimamente con el libro, de implicarte, quizás sería la palabra. Um, y yo siento que es algo parecido a lo que siento cuando estoy leyendo un texto. Sí, es algo que me gusta mucho y leo muchas veces y siento que tengo algún tipo de posesión sobre ese texto, ¿no? Y siento, no sé, implicada. Cortázar tuvo ese concepto del lector macho y hembra, y después pidió disculpas por su machismo y dijo que lo que debió haber dicho era lector pasivo y lector activo. Y el lector pasivo sería alguien que quiere leer cosas que siguen las convenciones literarias, que cuentan las mismas historias de siempre, um, que suelen ser las historias que confirmen sus prejuicios o su visión del mundo. Y el lector activo sería alguien que quiere sorprenderse con la lectura, alguien que quiere que sus lecturas lo lleven a cuestionarse a sí mismo, a cuestionar su forma de ver las cosas. Y bueno, el lector activo sería alguien que se involucra en el texto, que reacciona, que dialoga. Y, y de ahí surge la idea de que el lector participa en la creación del texto. Um, y no sé, no conozco mejor descripción del trabajo del traductor, ¿no? Se involucra en el texto, entra en un diálogo con él y lo crea y lo recrea. Um, a todo esto hay que decir que, por otro lado, creo que sería difícil ser lector pasivo con la traducción. Creo que leer en traducción te exige ser un lector activo, que no sé, es la otra cara de la moneda, ¿no? Pero bueno, hay otras formas de plantear la cuestión. La traducción, por supuesto, sí, tiene algo que ver tiene vínculos con la escritura. Um, Gregory Rabassa, que es como mi héroe de la traducción, que también era el traductor de Cortázar al inglés. Y él dijo que la traducción es la forma más pura de escribir, porque es lo único que haces. O sea, no tienes que preocuparte del trama, ni de personajes, ni nada. Solo te dedicas a las palabras y el estilo y la comunicación. Um, pero no sé, el traductor sí combina muchas cosas. Es lector, escritor, editor, también agente literario, activista quizás. Um, tienes que tomar muchos roles. Y bueno, como lee Megan McDowell, es algo que ha ido cambiando. Mm, Creo que cuando empecé a traducir, veía el texto
como escrito en piedra, algo casi sagrado. Y sentía que no podía cuestionar nada. Y ahora mi forma de traducir, o sea, cuestiono todo. Cuestiono muchas cosas del original, cuestiono todo en mi traducción. Cuando estoy editando mi traducción, es eso. Es siempre preguntarte, ¿hay otra forma mejor para decir esto? ¿O está perdiendo algo aquí? ¿O estoy entendiendo bien aquí? Y si no estoy entendiendo bien o si tengo dudas, voy y pregunto a mis escritores. Ahora pregunto todo. Les doy mucha lata, estoy segura, pero mi actitud es que quiero saber todo lo que ellos sabían cuando escribían. O sea, cuando me siento a traducir, quiero tener toda la información que ellos tenían al escribir. Incluso si no afecta directamente las palabras mismas. Muchas veces hago preguntas sobre qué estaban pensando, cuál es la historia de este personaje, no sé. Y eso, puedo resumir con esa frase mi forma de leer. Cuestiono todo. Y incluso afecta mi forma de leer en inglés. Ahora cuando leo en inglés es muy difícil cambiar el switch y aceptar el texto como está. Y no estar siempre pensando en otras formas de hacer lo mismo, de decirlo. Um, no sé si es algo bueno o malo. Creo que hay muchos libros que no hay que leerlos tan minuciosamente, como que no están escritos para ser leídos así. Pero ahora es difícil cambiar ese hábito, ese mal hábito quizás. Ya te preguntaré por la relación con los autores que traduces que alcanzaste a esbozar en la respuesta anterior. En una entrevista con el medio literario Kashibi dijiste, y acá yo hago una traducción libre de tu respuesta que está publicada en inglés, comillas, una de las diferencias, una de las cosas bellas de ser traductora es que nunca tenemos que enfrentar el abismo de la página en blanco. Cierre comillas. Y ahí te quiero plantear algo. Cuando tú tienes un nuevo proyecto de traducción, la página, todas las páginas de ese proyecto ya están repletas. En esas circunstancias, ¿cómo procedes tú? Siento mucha curiosidad por entender de qué modo se activa el proceso de la traducción. Sí, me acuerdo de esa entrevista. Y es verdad que no les envidio nada a los escritores, eso de tener que enfrentar la página en blanco. Y me acuerdo que también en esa entrevista estaba tratando de enfatizar la creatividad y la libertad que tiene una traductora dentro de las limitaciones que te impone la traducción. Yo siempre hago la comparación de que la traducción literaria es algo parecido al Audible, que me imagino que sabes qué es el Audible, pero por si acaso es o era o es un movimiento experimental mayormente francés en que los escritores escribían sobre según algunas limitaciones que se autoimponen, que pueden ser reglas musicales, por ejemplo, o puedes escribir una novela entera sin ocupar la letra E, como hizo Georges Perec. Y al leer esos libros como que puedes intuir que hay algo detrás de esa escritura que está guiándola, pero muchas veces no alcanzas a adivinar qué es. Y a mí me gusta mucho el Audible, lo encuentro fascinante. Y me parece que la traducción tiene mucho en común con eso, porque escribes según algo que ya existe, pero esas limitaciones o esas
esas reglas, no sé, te exigen cierto tipo de creatividad. Tienes que solucionar muchas cosas para que el texto funcione por sí solo. Um, y bueno, en cuanto de mi proceso, que creo que es lo que estás preguntando, es algo así. Primero, leo el libro, casi siempre. Y eso puede parecer obvio, pero no lo es. Hay algunos traductores que no leen el libro primero, empiezan a traducir sin haber leído el texto y la idea de ellos es imitar o emular el proceso del escritor. Como el escritor se supone que no sabe qué va a escribir y va inventando, esos traductores tratan de imitar eso. A mí no me, o sea, lo que yo trato de hacer no es imitar la experiencia del escritor, sino trato de guiar la experiencia del lector. Que leo el libro y después cuando me pongo a traducir, trato de crear una experiencia para el lector parecida a la que tuve yo al leer. Y bueno, después hago el primer borrador, que suele ser muy, um, no sé, voy rápido, digamos. Sigue mucho el sintaxis del original, no trato de solucionarlo todo. Si hay un juego de palabras, no me detengo para jugar con eso. Si hay palabras o cosas que no sé cómo solucionar, no dedico mucho tiempo a eso. Es más automático, dejo fluir el libro a través de mí. Y luego en la próxima etapa me pongo a editar ese borrador. Y esa es la etapa más intensa, más creativa, como que ahí sí trato de solucionarlo todo, trato de que suene bien el inglés, um, ahí cuestiono todo, me detengo mucho tiempo, o sea, me demoro mucho en eso. Y luego, ojalá, si haya tiempo, lo dejo de lado y lo dejo reposar, no pienso en el libro. Ojalá pueden pasar meses y vuelvo a leerlo con ojos nuevos, sin el español haciendo eco en mi cabeza, ¿no? Que a veces es difícil, pero con la perspectiva del tiempo es más posible. Y luego lo entrego a mi editor y empieza el proceso de edición. Que también suelo hacer muchos cambios. Es que para mí es muy difícil leer una traducción mía sin querer hacer muchos cambios. Y estoy siempre entendiendo más, jugando con el texto, ensayando otras soluciones. Y luego se publica. Ese es el proceso. Alcanzaste a mencionar algunas dificultades que surgen en el proceso. Profundicemos en eso. La siguiente pregunta es de Sola Barca, periodista y excelente lectora. Megan, me encantaría poder preguntarte qué se hace con lo intraducible. No sé si existe esa palabra o ese fenómeno, o sea, si dentro de los límites de la traducción ya se ha discutido esto, no me imagino. Eh, si hay formas de compensarlo, si se deja tal cual, si se hace una nota al pie. En el fondo pienso como en las traducciones de Parra, de Shakespeare, que en el fondo yo sé que es Shakespeare, pero también sé que es Parra. Entonces, es otro producto, es otra cosa. ¿Cuáles son los límites ahí? Hola Sol, muchas gracias por la pregunta. ¿Y qué pregunta es? Claro que se ha discutido mucho, quizás dentro del mundo de la traducción, pero eso es porque no hay ninguna respuesta clara.
Y cada traductor tiene que lidiar con esa cuestión de lo intraducible y desarrollar sus propias estrategias y filosofías al respecto. Personalmente, mi filosofía es que no hay nada intraducible. Cuando llegamos a un momento, a algo que pareciera ser intraducible, ahí tenemos que ponernos creativos. Tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas importantes aquí que hay que comunicar. También otra filosofía que tengo yo es que cada acto de comunicación es un acto de traducción. Creo que no soy la primera persona en decir eso, pero no te puedo decir quién lo dijo primero. Pero esa es la idea, como cuando yo te digo algo, estoy siempre utilizando palabras para acercarme a otra cosa. Cuando un escritor se sienta a escribir, tiene una idea de lo que quiere decir y lo que quiere hacer. Y muchas veces el producto final es totalmente distinto. Pero todo es un proceso, todo es una aproximación, ¿no es cierto? Pero no por eso es menor o tiene menos valor. Y la traducción también es una aproximación, supongo. Pero con decirlo así, que es una aproximación, quizás estoy enfatizando demasiado esa idea, que creo que ha sido muy dañino a la traducción, de que siempre se pierde algo en la traducción. Creo que es mucho más importante pensar en cuánto se gana en la traducción, que es otro libro que antes no podíamos leer. Que ahora va a llegar a mucha más gente y va a cruzar fronteras. Bueno, es un poco cursi decirlo así. Pero bueno, en mi caso, ¿cuál es mi estrategia para tratar a lo intraducible? Bueno, hay que pensar primero en lo que traduzco yo. No traduzco poesía. Y hay otro dicho también muy dañino que es que la poesía es lo que se pierde en la traducción. Y estoy muy en desacuerdo con eso. Creo que sí se puede traducir la poesía, si no, yo no podría leer Neruda en inglés. Tú no podrías leer Whitman en español. Hay muchos poetas que tienen impacto global gracias a la traducción, ¿no? Pero bueno, yo no traduzco poesía, traduzco ficción. Y eso es porque es lo que me llama la atención, es lo que me gusta. Y también es muy importante decir que trabajo con escritores vivos, con la literatura contemporánea. Y yo creo que eso afecta mi manera de acercarme a la traducción, porque pienso también en el texto como algo vivo, en algo inacabado, quizás. A ver. Siempre pienso que el texto está evolucionando, que está creciendo, digamos. Y por eso, por el hecho de que casi siempre tengo contacto con mis escritores, puedo explicarles cuáles son mis problemas al traducir y cómo quiero solucionar el problema. Y puedo casi pedirles permiso para cambiar el texto. Y pongo cambiar entre comillas, porque por supuesto siempre estoy cambiando el texto. Lo estoy cambiando de un idioma a otro. Te doy un ejemplo, que es mi traducción de Facsímil de Alejandro Zambra, que me imagino que ustedes conocen, pero por si acaso es un libro que se basa en la prueba PSU en Chile. Y toma la forma de un examen de elección múltiple.
Y más que nada en las primeras secciones juega mucho con el lenguaje. Son ejercicios de 4 palabras y se emplea mucho doble sentido, juego de palabra, rima. Y hubiera sido casi imposible traducirlo literalmente, ¿no? O hubiera tenido que poner todo en un pie de página y explicar el chiste, que hubiera sido muy fome. Entonces lo que hicimos era pensar cuáles son los temas de este libro, que son, bueno, es una crítica al sistema educativo en Chile. También se habla de la relación entre padres e hijos. También se habla mucho de la dictadura, del silencio de dictadura. Y pensamos en eso, en esos temas y escribimos otros ejercicios. Um, Echando mano a los recursos del inglés para jugar de la misma forma con los temas. Y es básicamente una traducción experimental de un texto experimental. Y yo diría que no hay otra forma de traducir ese libro, que era lo que pedía el texto. Uno podría fácilmente hacerme la pregunta, pero ¿cómo es una traducción esa? O sea, me puedes decir, no es una traducción, es una versión, es una adaptación. Pero esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Dónde termina la traducción y empieza la adaptación? ¿Es lo que hizo Parra realmente una traducción o es su versión? Es Shakespeare a través de Parra? Um, y es una línea borrosa, poco definida. Había otra cosa que quería decir. Que yo en general tengo otra regla que es que nunca pongo una nota de pie en un texto creativo. Si es un texto de ficción, encuentro otra solución. Si es un texto de no ficción, obviamente sí podría poner una nota a pie, pero en un texto creativo, no. Y bueno, a ver, con todo esto creo que diría que hay que cambiar la forma de pensar la traducción, volviendo a lo que dije antes, que muchas veces pensamos en lo que se pierde en la traducción y estamos acostumbrados a pensar en una traducción como algo derivado o secundario, que es un subproducto o una imitación pobre del original. Pero hay que pensar en cuánto se gana um, y hay que confiar en los traductores como artistas literarios y hay que pensar en la traducción como un artefacto literario, quizás un híbrido, um, pero no que sea algo inferior. Continúa escuchando esta entrevista a Megan McDowell en la parte 2.